Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos amigos del Internet, vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes aman tanto como yo, esos momentos que simplemente te derriten el corazón, esos instantes de ternura pura que te hacen suspirar y te recuerdan por qué amamos las historias y las conexiones humanas. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, y un momento tierno que estoy segura, les robará el corazón. Si son fans de ellos o simplemente disfrutan de ver la chispa de una relación especial, quédense conmigo porque esto se va a poner precioso. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta dosis de dulzura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyar este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Cada suscripción significa un montón para nosotros. Así que, ¿de qué momento tierno vamos a hablar hoy? Bueno, para aquellos que no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que, además de ser increíblemente talentosos, han protagonizado una historia de amor que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Su química en pantalla era palpable desde el primer momento, y esa chispa no se quedó solo en la ficción. A lo largo de su relación, nos han regalado muchísimos instantes dignos de recordar, momentos que van más allá de las cámaras, de las alfombras rojas de la fama. Momentos que nos muestran su lado más humano, más vulnerable y, sobre todo, más tierno. Hoy quiero enfocarme en uno en particular, un instante que para mí encapsula perfectamente la esencia de su conexión. Imaginen esto, están en un evento público, quizás una premiación o una premiere. Las luces brillan, las cámaras no paran de disparar, y hay una multitud de gente admirándolos. En medio de todo ese bullicio, la atención del mundo está sobre ellos, y es fácil que en situaciones así las parejas se sientan presionadas, o que intenten mantener una imagen perfecta. Pero Hande y Kerem, en este momento específico, demostraron algo mucho más genuino. Kerem está hablando con alguien, quizás un colega o un admirador, y Hande está a su lado. En un momento dado, ella se gira para mirarlo. Y ahí es donde ocurre la magia. No es una mirada cualquiera. Es una mirada llena de complicidad, de admiración, de un amor silencioso pero potente. Sus ojos se encuentran y por un instante todo el ruido del exterior parece desvanecerse. Lo que hace este momento tan especial es la sutileza, la autenticidad. No hay gestos grandilocuentes, no hay declaraciones públicas exageradas. Es un intercambio de miradas, pero en esa mirada hay un universo entero. Ustedes saben, a veces, las palabras sobran. Cuando dos personas se entienden de verdad, cuando hay una conexión profunda, esa comprensión se manifiesta en los detalles más pequeños. Y esa mirada de Hande a Kerem, y quizás la leve sonrisa que él le devuelve, o la forma en que su expresión se suaviza al notar su mirada, eso es oro puro. Es como si dijeran, aquí estoy contigo a pesar de todo, y te veo, te valoro, te amo. Piensen en la cantidad de personas que los observan, y aún así, ellos se crean su propio espacio íntimo. Es una burbuja de conexión que construyen en ese preciso instante. Es esa capacidad de ver al otro, de reconocer su presencia y su importancia, incluso cuando están rodeados de una multitud. Para mí, eso habla de una seguridad en sí mismos y en su relación que es realmente admirable. No necesitan demostrar nada a nadie. Su amor es para ellos y esos momentos privados compartidos en público son los que realmente nos llegan. Además, consideremos el contexto. Los actores viven bajo un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, es analizado y comentado. En ese ambiente, mantener una relación auténtica y mostrarse tal cual son, es un acto de valentía y sí, de mucha ternura. Este momento que describo es un recordatorio de que, detrás de los personajes, de las películas, de las series, hay personas reales con sentimientos reales. Y en este caso, esos sentimientos son evidentes y hermosos. Lo que me cautiva de Hande y Kerem en general es esa facilidad con la que interactúan. No es forzado, no es actuado. Hay una fluidez, una naturalidad en su forma de tratarse que te hace creer en lo que hay entre ellos. Y este instante en particular, esa mirada cargada de significado, es la personificación de esa naturalidad. Es ese tipo de ternura que te hace sonreír sin darte cuenta, esa que te hace sentir un poquito de envidia sana y sobre todo, te hace reflexionar sobre la importancia de esas pequeñas conexiones en nuestras propias vidas.
Quizás se pregunten, ¿por qué este momento en específico? Porque creo que resume la esencia de lo que muchos admiramos de ellos como pareja. No se trata solo de ser guapos o famosos, se trata de cómo se miran, cómo se apoyan, cómo se hacen sentir importantes el uno al otro. En un mundo donde a menudo priorizamos las apariencias, ellos nos mostraron la belleza de la conexión genuina. Esa mirada es un testimonio silencioso de su afecto, de su respeto mutuo, y de esa chispa que encendió tantas pasiones. Es interesante pensar en cómo estos pequeños gestos pueden tener un impacto tan grande en nosotros, los espectadores. Nos hacen sentir que estamos presenciando algo especial, algo íntimo, y eso, sin duda, es lo que hace que un momento sea tierno y robador de corazones. No se trata de fuegos artificiales, sino de esa pequeña llama que arde con una intensidad constante y cálida. Y volviendo a la escena, imaginen la atmósfera, los flashes, los murmullos, la energía del evento. Y en medio de todo eso, sus ojos se cruzan. Es un breve instante, pero es un universo. Es la confirmación silenciosa de su vínculo. Es el recordatorio de que en medio del caos, pueden encontrar refugio y comprensión en el otro. Y eso, mis amigos, es increíblemente tierno. Es esa sensación de saber que, pase lo que pase, tienes a alguien que te ve, que te entiende, que te admira. Ahora sé que algunos de ustedes podrían pensar que estoy idealizando la situación, y es cierto que como espectadores, solo vemos una pequeña fracción de la realidad de una relación. Pero lo que compartimos, lo que vemos en público, nos da pistas, nos permite intuir la profundidad de sus sentimientos. Y en este caso, la evidencia es innegable. La ternura que irradia este momento es palpable, y es por eso que quería compartirlo con ustedes. Es un recordatorio de la belleza de las relaciones humanas y de cómo los gestos más pequeños pueden tener un significado inmenso. Para mí Andy y Kerem representan ese tipo de amor que es tanto apasionado como sereno, que es visible y también íntimo. Y este momento tierno que hemos estado describiendo, esa conexión silenciosa pero profunda, es la prueba de ello. Es un instante que se queda contigo, que te hace creer en la magia de las conexiones auténticas. Es un regalo para quienes admiramos su historia. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, nos hemos sumergido en la magia de un momento tierno entre Andy y Kerem, un instante de pura conexión que se manifestó en un intercambio de miradas lleno de complicidad, admiración y amor silencioso. Hemos explorado cómo en medio del bullicio y el escrutinio público, ellos crearon su propio espacio íntimo, demostrando la autenticidad y la profundidad de su vínculo. Hemos destacado la sutileza de estos gestos, la fuerza de las miradas que hablan sin palabras, y cómo estos pequeños detalles nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas genuinas. Hemos reflexionado sobre el impacto que estos momentos pueden tener en nosotros, los espectadores, inspirándonos a valorar esas conexiones en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hoy en este viaje por la ternura de Andy y Kerem. Espero de corazón que hayan disfrutado de este momento tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han presenciado algún momento similar entre ellos que les haya robado el corazón? ¿Qué opinan sobre la importancia de estos gestos tiernos en las relaciones públicas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Su opinión es súper importante para mí. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha robado una sonrisa o les ha conmovido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Andy y Kerem, o simplemente con quien creen que necesite un poquito de ternura en su día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.